Seguimos, mis queridos amigos, entre nos a través de Anacolven TV, para todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos con Edwin Luzardo, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Está en la fracción parlamentaria de 16 de julio, la que más ha tenido cohesión entre sus planteamientos y sus acciones. Y bueno, y están allí todavía en la lucha titánica, a ver si logramos revertir y iniciar el camino que nos lleve a salir de esta gran pesadilla que viven los venezolanos. Edwin, habíamos dejado entonces una pregunta en el espacio anterior. ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional si llega el 6 de diciembre, se hacen las elecciones, esa asamblea se posesiona? ¿Qué va a pasar con nuestra legítima Asamblea Nacional en Venezuela? Bueno, fíjate, lo primero para aclararle que te hizo un comentario, que yo tengo 9 años y medio en la Asamblea constante. Este periodo Timoteo se jubiló, la otra compañera tuvo que irse al exilio. Esto se corrigió un poco con el nuevo reglamento que permite la discusión por este medio, sobre todo en este momento de la pandemia. Gracias a Dios se reformó el reglamento. Pero bueno, ahí estamos en las comisiones permanentes. Yo estoy ahorita en política exterior. El periodo pasado estuve en política interior. Por cierto, un antecedente allí. Yo presidí la comisión técnica de la reforma del Código Penal. A la final no se concluyó porque sencillamente el régimen se mantenía metiendo cada rato elementos punitivos y no dejaba avanzar. Pero bueno, son cosas que explicaremos en el futuro. Bueno, en este momento yo mantengo una línea directa con Antonio, con Richard, con todos los que están en el exterior, porque estoy presidiendo a Alianza Bravo Pueblo en el país, encargado, porque sencillamente por razones conocidas ellos tuvieron que exilarse. Quiero decirte lo siguiente. En el caso de la propuesta que existe con relación al proceso electoral, nosotros queremos indicarles que los antecedentes todos orientan a que, primero, lo jurídico, quien convoca las elecciones no está autorizado, no tiene facultades para convocar elecciones. Lo que eso genere es ilegítimo, lo que genere. Bueno, que lo van a hacer por fuerza, sucederá lo mismo que en Maduro. Será ilegítimo ante la comunidad internacional y ante el pueblo venezolano esa Asamblea Nacional, porque de hecho ya lo venían ejerciendo a través de también una institución ilegítima como era la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Que era un fraude de todos los puntos de vista y que tuvieron ellos que al final cerrar la puerta a esa, porque sencillamente no tenían ninguna posibilidad. Y nosotros, quieran o no, estamos legislando. Se están aprobando muchos elementos que la comunidad internacional es lo que acepta y lamentablemente eso tendrá que suceder. Todo lo que genere esa elección con la forma como está planteada no va a tener legitimidad alguna. Y es por eso que nosotros hemos dicho, y yo en este momento hace una semana lancé una nota de prensa y estoy hablando con los actores políticos, porque eso tiene que ser consensuado, que llegó el momento de hacer lo que no hicimos cuando se incorporó el chavismo. Nosotros nos opusimos a esa incorporación porque ellos abandonaron sus cargos. Y en este momento yo estoy pidiendo públicamente, ya lo hice en una nota de prensa, he hablado con muchos actores, que nosotros tenemos que, según el artículo 187, numeral 20, ojo, numeral 20, nosotros tenemos que clasificar la Asamblea Nacional y aplicar allí lo que establece. Ellos abandonaron el cargo igual que los alacranes. De manera que nosotros tenemos que tomar esa decisión. Abandonaron el cargo. Porque ¿qué puede hacer? Puede ser que ese proceso electoral vaya, eso no tiene legitimidad alguna, empezando por allí. Pero lo otro es que pudieran pensar en operaciones alacranes, asaltar la Asamblea Nacional, tratar de asaltarla como lo hicieron el 5 de enero, que no pudieron porque no fueron reconocidos. Y nosotros estamos en la obligación de descubrir, de descifrar cuál es la conducta del régimen, pero también de aplicar lo que establece la Constitución y lo que establece el reglamento de la Asamblea Nacional. Declarar el abandono del cargo de estos ciudadanos que, por cierto, allá hay algo peor. Traicionaron a la institución, la única legítima en Venezuela. Y en eso tenemos que estar. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros estamos debatiendo con fuerza con el resto de los factores. Y entonces es un problema y llama la atención de que entiendan de que es el momento de tomar decisiones de ese tipo, de decisiones que con coraje, con firmeza, desde el punto de vista institucional. Que nos vamos a arriesgar, es verdad, pero qué más riesgo que lo que hemos tomado hasta ahora, porque ahorita aumentaron las muertes.
pero la muerte de la incidencia no es el coronavirus. La muerte es que esto ha llevado a que haya más muertes por hambre, porque no hay medicinas para atender el resto de las enfermedades, porque no hay ninguna posibilidad. Y mientras el pueblo está padeciendo eso, aquí hay algunos actores deshojando la margarita. Yo le decía a algunos compañeros que me decían, mira, la alternativa electoral no hay posibilidad por varias razones. Primero, la estructura electoral. Asaltaron el CNE, o lo quisieron asaltar a través del Tribunal Supremo y colocaron lo que les dio la gana. Pero es que eso no es todo. Yo lo decía y ahora lo confirmó Padrino López. Las operaciones del Plan República y el otro Plan República paralelo que funciona avalado por ellos, como es el manejado por los colectivos, por los ampones que está soltando la ministra, ese plan República no permite que vote nadie libremente en muchas zonas del país, sobre todo en Caracas. Bueno, eso es lo estructural. En lo jurídico no tiene legitimidad alguna, pero es que los resultados tampoco. Y yo quiero contarte dos episodios rapiditos, si no da tiempo. Uno fue, Antonio Ledesma salió electo 2 veces y se les asaltó y se le quitó la competencia. A los alcaldes lo que hicieron fue ponerlos presos cuando ganaron. A los últimos episodios de la Asamblea Nacional desconocieron el triunfo cuando permitieron que se instalaran una Asamblea Nacional Constituyente, pero antes de eso de declarar el desacato para no brindar la posibilidad de que exista una asamblea que pudiera legislar, que pudiera aprobar presupuestos, que pudiera controlar, porque tiene capacidad contralora, que pudiera de manera de supervisar lo que era la administración pública. Ellos querían evitar eso y declararon el desacato. Toma la decisión justificando lo de los indígenas. Nosotros dijimos, eso es una trampa, no son los indígenas. El fondo de acabar con la capacidad legislativa del poder legislativo, precisamente la capacidad de fiscalización, la capacidad de contraloría del poder legislativo para desprenderse de eso. Eso era el fondo de verdad. Y ingenuamente no lo entendimos cuando lo que debimos fue nombrar el CNE, cuando lo que debimos fue nombrar el nuevo Tribunal Supremo. Esa era la tarea que nos impuso el 16 de julio y era lo que teníamos que hacer. Pero adicionalmente a eso, lo último fueron los gobernadores. Alertamos 10.000 veces que no fuésemos a ese proceso, porque los números nos daban para tener más de 20 gobernadores, pero no iba a haber la posibilidad electoral para eso. Y fue tan así, que yo recuerdo que se dio un debate en la mesa, y de buena manera, me recuerdo, lo hizo con sinceridad, Freddy Guevara decía, caramba, fue que nos confiamos por el triunfo tan abrumador del 15, cuando ganamos la Asamblea Nacional. Y nosotros, a mí me tocó, que fui 9 años representante de nosotros en la Mesa de la Unidad Nacional, decirle, no. Nosotros alertamos que ese triunfo no le llevó al régimen, fue una alerta al régimen de que no podía ser un proceso más legal porque no ganaban ningún proceso y todo lo que convocaran iba a estar instalado una trampa porque no había alternativa para que ellos no lo pudieran lograr sino a través de una trampa. Y el ejemplo fue lo de las gobernaciones. Y de los 6 que ganaron, uno lo desconocieron con acta en mano, que fue Andrés Velázquez. El otro lo querían obligar a juramentarse en la ilegítima constituyente. Y los otros 4, al otro día, le estaban quitando casi todas las competencias. De manera que ante esa estructura, yo concluyo diciéndoles que a los regímenes totalitarios como este, no se pueden sacar ni con diálogo ni con elecciones. Tienen que ser o por implosión o porque sencillamente se produzca lo que estamos tratando de propiciar, una coalición de fuerzas democráticas internacional y nacional para acabar con un mal que ya no es de los venezolanos, que ya es un riesgo para Colombia, es un riesgo para Brasil, es un riesgo para toda Latinoamérica y el mundo, porque se ha convertido en el centro operativo de muchas organizaciones terroristas y de muchas organizaciones que tienen que ver con el narcotráfico. Ese es un mal que se va a extender y que se está extendiendo porque ya está afectando. Y en el caso de Colombia es evidente lo que está afectando al pueblo y a la democracia de Colombia. Mira, Edwin, y dejándote dicho que este mal que está agobiando no solamente a Venezuela, como lo bien lo has aseverado tú, sino al continente, y lo vimos en Chile, lo vimos en Perú, lo vimos en Brasil, lo vivimos aquí en Colombia y ahora en Estados Unidos. Ojo, entonces esta gente del foro de Sao Paulo es gente de cuidarse. Lamentablemente, los líderes del mundo
no le han puesto el ojo o no lo han tomado en serio de lo que esta gente está haciendo. Voy a extenderme unos 5 minutos porque tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Hablabas del trabajo contralor que tiene la Asamblea Nacional y yo te pregunto, ¿qué ha pasado con Contraloría en la Asamblea Nacional que no ha investigado los casos de corrupción que se han dado en los últimos tiempos en la propia Asamblea Nacional y de esos casos tan sonados como el Cucutazo? Y para usted de contar, fíjate que ahora ya le dieron el resguardo del oro británico, se lo dieron a Guaidó. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se sabe qué se va a hacer con ese dinero? ¿Por qué no la Asamblea, a través de que yo sé que tú ahorita no perteneces a esa comisión, pero esa comisión contralora, ¿por qué no está funcionando? Bueno, la mayoría de esa comisión son los alacranes. Cuando lo descubrieron con unas operaciones, lo que hicieron fue que los iban a sancionar, que se había logrado la mayoría en la Asamblea para poder tomar una decisión. Ellos lo que corrieron fue a cuadrarse con el régimen, porque el régimen no puede ver para un malandro porque se lo lleva. Todo malandro que viene mal parado se lo lleva. Entonces, ¿qué pasó? Que el grueso de esa comisión, algunos no comprometidos aclararon su situación. Le dijeron, no señor, yo no firmé, ni tengo que ver con eso, pero los que firmaron cartas de buena conducta, los que firmaron de parte de la Comisión de Contraloría, es el grueso de los que están en el grupo de los alacranes. Adicionalmente, hay unas cosas allí que hay que resolver. Hay que resolver. Yo, por ejemplo, tengo que decirte, hoy, en la sesión de hoy, nosotros salvamos el voto en 2 casos. Uno, y lo digo públicamente porque nosotros lo estamos difundiendo ahorita. Uno es la designación de unas autoridades en 5. Porque en 5 hay que aclarar muchas cosas. Pero lo otro es que ni sabíamos los nombres de los que están designando. Ni siquiera sabemos el currículum, ni dijimos no vamos a salvar el voto. Y lo salvamos hoy. ¿Por qué no votamos en contra? Porque el voto salvado nos permite desarrollar los argumentos. El voto en contra no nos los permite. Y quiero aclarar eso a la comunidad internacional. Y lo otro que salvamos hoy fue la de los activos, porque eso está establecido en el Estatuto de la Transición, que cuando se establezca formalmente el gobierno de la transición, el gobierno de emergencia, que nosotros estamos proponiendo, es cuando comienza el rescate de eso, mientras puede haber un congelamiento. Y por eso es que nosotros, antes que no haya claridad ante eso, hoy salvamos el voto. Como en otros casos, si apoyamos lo que tenemos que apoyar. Pero en este caso, hoy salvamos el voto en esos 2 elementos porque creemos que hay que aclarar muchísimas cosas. Y lo que tú dijiste, eso está pendiente, pero eso tiene que aclararse. Y hay un gran debate que me consta en algunas organizaciones políticas con sus mismos miembros, donde le están pidiendo cuentas. A mí en el caso de Cucutazo, hay unos diputados de los partidos del G4 que están pidiéndole cuenta a los que están involucrados en ese caso y diciéndole que tienen que ser en todo caso enjuiciados y expulsados si no asumen con claridad qué fue lo que pasó. Y eso me consta y tengo que decirlo, pero eso es una lucha que hemos dado nosotros desde el inicio. Nosotros no hemos querido asumir ni siquiera las ayudas. Nosotros hemos dado mucha carrera, pero también podemos decirle que esos disparos de $1.200.000 y de mucho menos antes, nosotros nunca caímos en eso, como muchos otros diputados. No solamente los de la 16 de julio, sino que muchísimos diputados tampoco cayeron en eso, muchísimos. Tanto que, bueno, ahí están los alacranes, los que recibieron $500.000, $1 millón para dar ese paso. Nosotros, con todas las precariedades del mundo, nos sostenemos con mucha firmeza y con mucha solidez en nuestros planteamientos. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que logremos ir identificando a esos alacranes para irlos poniendo a un ladito y poder encontrar el camino que nos lleve a la libertad y a la democracia en Venezuela. Espero que podamos comunicarnos en otra oportunidad. Quiero reiterarte la invitación para que hablemos las declaraciones de Padrino López, que yo sé que mucha gente quiere escuchar tu opinión. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por atendernos, Edwin. Saludos y bendiciones para ti. Gracias a ti y nos ponemos de acuerdo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad cuando estemos nuevamente entre nos, trabajando y tratando los temas de Venezuela y el mundo. Hasta una próxima oportunidad.